Hola, hola, Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en esta hora, bueno, de la noche ya, para continuar y concluir en esta hora nuestro curso de los videntes y su visión. Qué extraordinaria palabra es esta de los videntes y su visión. Y yo espero que el Señor de alguna manera le haya hablado algo, le haya enseñado algo. A mí ciertamente el Señor continúa enseñándome por medio de su palabra. En esta hora, pues nosotros vamos a concluir este curso, los videntes y su visión. Y el tema que estaremos trazando es visión de sus manifestaciones. Visión de sus manifestaciones. Es decir, las manifestaciones del Mesías, de Cristo. Esta última clase, la clase número 10. Esta mañana tuvimos la novena y en esta hora, como dije, tengo el tiempo para hacerlo y como hay que redimir el tiempo, nada, absolutamente nada me apasiona, me interesa más que la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, buen provecho lo que están cenando, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Padre, aquí estamos por tu gracia una vez más, Señor, reunidos de esta manera para estudiar tu palabra. Pido tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento para poder expresar lo que está escrito. Señor, sin ti nada podemos hacer. Señor, ayúdame. Dependo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta última clase, de los videntes y su visión, se titula Visión de sus manifestaciones. Visión de la manifestación del Mesías. Es importante tener esa visión. Todos somos llamados a tener visión espiritual. ¿Okay? Mañana, si el Señor nos permite el día, iniciaremos un curso que para mí fue devastador cuando recibí la palabra hace más de 25 años. Este curso se titula Desviaciones de la verdad. Desviaciones de la verdad. No se lo pierdan. De 10, 10 y media, por ahí más o menos. Así es que oremos. Yo estaré orando, pidiendo al Señor que nos ayude. Y yo estaré preparando los bosquejos y los demás para que el Señor continúe tratando con nuestras vidas. Bien, entremos en el tema de hoy, visión de sus manifestaciones. Esta clase, esta lección la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Quiero invitarle para introducir el tema al capítulo 24 del libro de Job. Job, capítulo 24. Biblia a mano, todos. Aquí hay una pregunta muy penetrante, muy iluminadora. Una pregunta. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Puesto que no son ocultos los tiempos, pasado, presente y futuro, al Todopoderoso. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? O sea, si Él se revela, el Todopoderoso se revela a sus hijos. Y para Dios los tiempos no son ocultos. Todo, absolutamente todo, está claro, está nítido, porque Él es luz, Él es la luz inaccesible. Él es puro, Él es santo. Entonces, la pregunta que se nos presenta aquí
en el capítulo 24 del libro de Job es la siguiente. Por cuanto no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Aquí ahora son nosotros. ¿Por qué los que le conocen no ven, no tienen visión? No tiene visión, no ven sus días, no ven los días del Todopoderoso, no ven el obrar de Dios. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Dios te bendiga, hermana Angie. Es una pregunta que, o sea, el Todopoderoso manifiesta sus días. Por cuanto no son ocultos al Todopoderoso los tiempos, ¿por qué los que le conocen, Job 24:1, no vemos sus días? Entonces, lo que se está trayendo ahí es que, en otras palabras, yo lo veo como un reclamo. O sea, yo soy el Todopoderoso, dice el Señor. Yo manifiesto mis días. Yo revelo mis días. Ustedes están en comunión conmigo, comunión con mi espíritu, comunión con mi palabra. ¿Por qué no ven mis días? Esa es la pregunta. En esta última clase, visión de sus manifestaciones. Visión de sus manifestaciones. Él se manifiesta. Lo dijimos. Él vino en las túnicas de pieles. Él vino en el arca de Noé. En el árbol de la vida. En el tabernáculo. En el lago de la peña. En el maná. En la vara de Aarón. En el nombre de los 12 hijos de Jacob. Viniendo, manifestándose. Y es el anhelo de él. Alguna persona dice, que Dios está oculto, que Dios no. Dios, hermano, el problema no es el Señor, hermano. El problema no es el Señor. Él quiere revelarse, Él quiere abrir su corazón a cada uno de nosotros. Te bendiga, hermana Norma. Okay. El primer punto que hemos de tratar de estos tres que vamos a hablar es las consecuencias de la falta de visión. Las consecuencias de la falta de visión. Para ello, me gustaría invitarle a todos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 3 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, lo que estamos tratando en estos momentos es las consecuencias de la falta de visión. Y me gustaría compartir bajo ese punto 3 subpuntos. Lo primero es la escasez de palabra. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Bueno, dice aquí falta de palabras, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de visión? ¿Por qué al falta de visión? Aquí lo dice. La palabra escaseaba porque por medio de la palabra que tenemos visión. Entonces, como dice el proverbio, que sin visión
el pueblo perece. ¿De dónde vamos nosotros a obtener visión, sentido de dirección, propósito, óptica divina, objetividad? Por medio de la palabra. Ahora, cuando yo digo por medio de la palabra, yo me estoy refiriendo a por medio de la palabra. No pretensiones, no una interpretación equivocada. Me estoy refiriendo cuando la iglesia del Señor está acostumbrada a que la persona que participa en la palabra, sean los pastores o el pastor, el hermano, la persona que preside, ¿cuál es la centralidad? ¿De qué se habla? ¿De qué se dice en una reunión? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Creo que eso está en Colosenses 3:16, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que la consecuencia es que hay falta de visión porque hay falta de palabra. Ahora, mira aquí, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 ahora. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Recuerdan que el sacerdote Elí había criado a Samuel. ¿Recuerda Ana? Que no podía concebir y ella prometió que si Dios le daba un niño, se lo iba a entregar, se lo iba a dedicar a él. Y exactamente, ella cumplió ese voto, esa promesa. Entonces, Elí, el sacerdote, lo adoptó como hijo, básicamente, y se crió ahí mismo con Elí. Entonces ahora, dice aquí, Dios le habla audiblemente a Samuel y él va donde Elí y le dice, heme aquí. Y le dice Samuel, ¿para qué me llamaste? Y le dice, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino donde Elí. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Mire aquí esta expresión muy importante. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es impactante. O sea, él desde niño lo habían presentado al Señor. ¿Cuántos niños yo he presentado al Señor? ¿Dónde están? Constantemente. Y yo se lo digo a los padres. Esto sería un acto religioso. Presentar al niño, hablar, orar. Y el padre jamás se aparece con el niño para que le enseñe. Esto yo lo he visto, hermano. Les voy a decir algo. El 90% de los casos, los padres simplemente hacen un acto religioso, pero no verdaderamente esos niños no van en pos de Dios. Entonces, uno podía pensar que Samuel conocía al Señor, ¿verdad? O sea, nosotros podíamos asumir, se crió. Como algunos padres me dicen, oh, mis hijos se han criado en la iglesia. Ese es el problema. Se crió en la iglesia, pero no se crió en el Señor. Es en el Señor que deben criar los hijos. Y aquí vemos la evidencia. Samuel no había conocido al Señor. Versículo 8. Estoy en 1 Samuel 4:8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Oiga esto. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Jehová llamaba al joven. Era jovencito. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová,
porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. A partir de ese momento es cuando Samuel comienza a tener visión, a tener una manifestación de su palabra. Recuerda que acabamos de leer que en aquellos días, que 1 Samuel 3:1, en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión constantemente. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de visión? Porque es que a veces el pueblo de Dios camina sin visión. Entonces, mira aquí, en el versículo, dice aquí, si te responde, le va a decir, heme aquí. A veces podríamos llamar que Samuel estaba recibiendo una genuina visión del Señor, pero él estaba distorsionado. Yo quisiera poder expresar esto, que se pueda entender lo que quiero decir. Dios se le está revelando a Samuel. Samuel se había criado en el tabernáculo con Elí, lo había adoptado básicamente como hijo. Ya era un joven. Dice aquí claramente que Samuel no había conocido a Jehová y que la palabra no le había sido revelada. ¿Por qué los que ven sus días? ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? No ven, no tienen visión. Esto le pasa aquí a Samuel temporalmente y a Elí. Y usted va a ver lo que pasa con Elí. Entonces, le dice, Elí era un hombre que honró más a sus hijos que a Dios. Los hijos de Elí eran hombres perversos y él no lo estorbaba, lo dejaba a lo que te da la gana. Y era el sacerdote. En el versículo 15, Dios le dice, Dios le habla de nuevo a Samuel. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo jugaré su casa, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos lo ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Esto es muy serio. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Vienen consecuencias, ni con sacrificio. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Él tenía temor, por respeto. Era un joven. Y este joven le va a hablar a un anciano ya, un hombre con una posición tan importante como ser sacerdote del Eterno, ¿no? Él tenía temor. Versículo 16. Llamó pues a Elí a Samuel y le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Entonces aquí viene lo que Elí le pregunta. Le dice Elí, hijo mío, ven acá. ¿Qué es la palabra que te habló?
¿Qué fue la palabra cuando tú viniste donde mí porque tú creías que era yo que te estaba hablando y tú regresaste? ¿Cuál fue la palabra que Dios te habló? Y Elí le dice, te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Dime todo, dime, háblame. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, Samuel 4:19, y Jehová estaba con él. Oiga esto, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios lo levantó como profeta, lo levantó como vidente. Ya Elí iba a morir. Dice aquí, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahí comenzó el ministerio de Samuel. ¿De qué estamos hablando? Muy buenas noches, bendiciones a los que se han conectado. Estamos teniendo la 10ª y última lección del curso Los videntes y su visión. El tema que estoy tratando, o esta última palabra, se titula Visión de sus manifestaciones, visión de cuando Él se manifiesta. Te puedo ver que Samuel al principio no pudo, pero gracias a Dios que Dios trató con él. Ahora, mire lo que pasa aquí en 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 15. Aquí se va a cumplir el castigo a Elí y lo que Dios le había dicho, porque sus hijos habían blasfemado a Dios y él no se lo había impedido. Dice, amados míos, yo bendigo a nuestra hermana María del Carmen. Dice 1 Samuel 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años. De modo que no podía ver. De modo que no podía ver. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Ustedes saben que hay personas que tienen hasta esa edad y pueden ver aún sin espejuelos. ¿Creen ustedes que la visión que está hablando aquí la palabra es visión física? Que porque tenía 98 años y no fue un oculista. Estamos hablando de visión, hermanos. Estamos hablando no de visión con estos ojos físicos. Los míos están defectuosos. Por eso uso espejuelos. Estamos hablando de otra clase de visión. Dice aquí, dijo pues aquel hombre a Elí que hubo una batalla y se llevaron el arca. Le dijo el hombre, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció
que cuando él hizo mención del arca de Dios, no de los hijos y lo demás, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Ciego, viejo, pesado y sin visión. Estamos preguntando cuáles son las consecuencias cuando el pueblo de Dios, cuando un creyente no tiene visión. Bueno, escasez de palabra. La comunicación está distorsionada. No se entiende lo que dicen. Dice, versículo 19, y su nuera, la nuera de él, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod. Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, traspasada. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Esto significa sin gloria, no hay gloria. ¿Qué acontece cuando no hay visión en una iglesia? ¿Qué acontece cuando no hay visión en un pastor, en los líderes, en nosotros? Apliquémonos la medicina a nosotros. ¿De qué manera vamos a dirigir, a llevar a cabo nuestro respectivo ministerio? Con visión, con visión. Dios te guarde, hija Rosalinda, con visión. Sin visión perece el pueblo. Con visión. Cuando no hay visión, dice la Escritura, el pueblo perece. Cuando hay escasez de palabra, cuando no hay entendimiento. Y dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada. En este punto número 1 que estoy elaborando con ustedes, vemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no hay visión? ¿Cuáles son las consecuencias? No hay palabra, no hay sentido de dirección. Segundo punto es positivo. Es la restauración de la visión. Cuando uno tiene un problema de la vista, cuando yo comencé a ver, bueno, hace muchos años, que yo no podía ver bien, yo tuve que hacer, yo no quería usar espejuelos, yo resistía a eso. Pero qué alivio cuando me examinaron y me restauraron la visión cuando me dieron espejuelos. Hace muchos años de eso. Mi visión fue restaurada en el sentido que ahora yo no puedo conducir mi automóvil sin los espejuelos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando no hay visión? Vamos a seguir un punto que es la restauración de la visión. Para ello te invito a que busques conmigo en el libro de Ezequiel. Acompáñame al libro de Ezequiel. Tienes tu Biblia a mano, ¿verdad? Ezequiel en el capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. En el libro de Ezequiel fue un profeta que fue llevado al cautiverio. Ezequiel fue llevado al cautiverio, el cautiverio babilónico.
Entonces, mire esto acá. Capítulo 12, versículo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, esto es Dios hablándole al profeta Ezequiel. ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dicen, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Hay un refrán. Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué es este refrán que la gente dice? Se están prolongando los días y preguntan, ¿desaparecerá toda visión? Le pregunta Dios al profeta. Versículo 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán. Haré cesar este refrán. Y no repetiré más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Todo lo contrario. Se están multiplicando los días y desaparecerá la visión. Dice, no, ese refrán se acabó. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. De toda visión. Oh, que el Señor restaure nuestra visión espiritual. Que el Señor restaure nuestra visión espiritual como sus hijos que somos, sus hijas que somos, ministros, pastores, quien sea. Entonces dice aquí, porque no habrá más visión vana. Estoy en Ezequiel 12, 24. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Como estos días. Muchos ahí hablando y profetizando. Porque yo Jehová hablaré. Y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Casa rebelde. Versículo 26. Y le dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez viene el Señor y trata con Ezequiel, hijo de hombre, he aquí que lo de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Decían, la visión que Ezequiel está teniendo es para muchos días. Para lejanos tiempos profetiza este. Es como dice Pedro, que los burladores, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque todas las cosas están igual. Yo he estado oyendo desde que era niño que Cristo viene. Mi abuela y mi tatarabuela, y todavía Dios no tiene prisa. Él conoce. Dios es el Dios que vive los tres tiempos, como lo digo en la iglesia. Simultáneamente Dios vive los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Ahora, pásate conmigo ahora a la carta de los Hebreos. Estoy ahora en el segundo punto. El primer punto es, ¿cuáles son las consecuencias cuando hay falta de visión espiritual? Y ahora, estoy tratando el segundo punto, que es la restauración de la visión. Aquí en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, ¿sabe cuál es la visión más importante que la iglesia tiene? Yo considero que tener esa visión de que seamos
transformado a la misma imagen por medio de su palabra. ¿A qué me refiero? ¿Está listo? Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Cuidadosamente. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas visiones, muchas manifestaciones, y de muchas maneras, ¿lo ves? De muchas maneras, simbólicamente, audiblemente, por estatuto, mandamientos y decretos, el ángel se le aparece, agua de la peña, el maná que desciende del cielo, de muchas maneras y por muchos medios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, amados hermanos. Él nos habla por el Hijo. A quien, el Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, no una copia de carbón, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sea el Señor glorificado por eso. Habiendo hablado. Entonces, estamos en tiempo de renovación. ¿Cómo que se restaura la visión? Dios nos da, nos lava, como le dijo a la iglesia, nos lava los ojos con colirio para poder ver. ¿Okay? En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, cuando eso acontece, hermano, cuando hay la restauración de la visión y el Señor nos envía tiempo de renovación y dejamos de escuchar a las falsas palabras, falsas profecías, falsos mensajes, el Señor comienza a depurarnos y a enfocarnos solamente en Él y su palabra. Oh, es una obra poderosa. Oh, hermano, cuando Dios hace esa obra en uno, le garantizo, usted no será la misma persona. Garantizado. Usted está enfocando en el templo, que el pastor, que el hermanito, que esto, que acá, que allá. Usted tiene su visión enfocada en el blanco de la soberana vocación que Cristo Jesús. El trato del Señor con la vida de uno, un trato fuerte, amoroso. Y usted va a encontrar que se va a quedar un poco solo, porque la mayoría de la gente no quiere ir en ese camino. ¿Okay? Mira aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando Pedro sanó el cojo junto a la puerta hermosa, y él le habla en el pórtico de Salomón, comienza a hablarle a los que estaban reunidos. Le dice en el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, lo mismo que le dijo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Para que sean borrados vuestros pecados. Mire esto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Así comienza la visión a ser restaurada. Pero el Señor tiene que producir en nosotros un arrepentimiento también.
Recuerda, Él no está diciendo que se arrepientan a personas que no conocían. Mire aquí lo que Pablo dice. El apóstol Pablo habla de visiones en 2 de Corintios capítulo 12 de 2 de Corintios. Mire esto, hermano. Aquí usted va a ver en este pasaje que voy a leer con ustedes visiones, revelaciones y palabras. Visiones, revelaciones y palabras. ¿A qué se refiere? El apóstol Pablo lo dice de esta manera, cuidadosamente. 2 de Corintios 12. Y es importante que usted tenga su Biblia abierta, hermana. Hermano, no me esté escuchando sin una Biblia abierta. Usted sabe que eso es el problema del pueblo de Dios. Están predicando y ni los textos los buscan. Así que yo le pido en el amor del Señor, si usted me está escuchando a mí y usted está en su casa y tiene la posibilidad, siempre confirme. No crea lo que yo le digo. No crea nada de lo que yo le digo. Confírmelo, léalo en la Biblia. Por eso no estoy usando un celular, estoy usando la Biblia. ¿Ok? Dice aquí, ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme. No. Pero vendré, oiga esto, a las visiones y a las revelaciones. Aguarde. Vendré a las revelaciones, a las visiones y revelaciones. Pero escuche lo que dice. Del Señor. Pablo comienza a hablar de las visiones y revelaciones del Señor. Bendígame a Rosy. No mis revelaciones. Él lo dice, no me conviene gloriarme, pero voy a hablar cosas que han acontecido. Y él comienza de esta manera. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó. Usted ve, aquí Pablo está hablando de tres cosas. Visiones, revelaciones y palabras. Fue arrebatado. Yo creo que para un buen entendedor, pocas palabras basta. Él se está refiriendo a su misma persona, pero él no dice que fue él. Porque él no quiere ser jactancioso. Y dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. ¿Qué sería esto? Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo dejo ahí. ¿Qué acontece cuando Dios restaura la visión? ¿Qué acontece cuando Dios restaura la visión? Bueno, vienen tiempos de renovación. Viene el cumplimiento de esa visión. Somos transformados a su misma imagen por la palabra. Vienen tiempos de refrigerio, como dice Hechos 3:19. Vienen visiones, revelaciones y palabras. Reitero, usted no será
la misma persona, ¿o no? A mí me lo dijeron décadas y yo no entendía. Y al transcurrir el tiempo, y el Señor en su misericordia comenzó a desligarme de lo religioso, de lo humano, de lo que tiene mucha apariencia según la carne. Y Dios comienza a tratar con uno de una manera tan hermosa, tan particular, que lo único que uno hace es que uno da gloria a Dios, nos mantiene humilde y queremos compartir la palabra. Vamos al tercer y último punto, que será la relevancia de la visión actualmente. La relevancia de la visión es relevante tener visión. Debemos tener visión. Porque sin visión el pueblo perece. En Apocalipsis capítulo 1 está la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo se le aparece a Juan, el discípulo amado, entonces él habla ahí la revelación de Jesucristo. No la revelación del anticristo, el falso profeta, no, la revelación de Jesucristo. Al leer Apocalipsis yo quiero ver a Cristo, porque dice la revelación de Jesucristo, no la revelación del anticristo. No busque el anticristo en Apocalipsis, busque a Cristo. Entonces dice así. Dice, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el contenido de todo. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Es relevante la visión? Yo soy el alfa, el que es y el que era y el que debe venir, los tres tiempos. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Aún en la visión que la iglesia tiene de Cristo, aún en la visión que a veces hay una visión distorsionada. El Cristo de Galilea pasando va, un corito. O el Cristo de Galilea, el que tú quieres conocer. Él es el Cristo de Galilea. Él no fue exaltado hasta lo sumo. Y la iglesia todavía cantando el Cristo de Galilea. Yo no sé si usted me entiende, hermano. Nosotros no podemos continuar, Pablo lo dice, y si nosotros conocemos a Jesucristo según la carne, ya no lo conocemos así. No podemos retener esa visión. Él fue encarnado, Él fue exaltado. ¿Cómo fue que Juan lo vio? ¿Y qué pasó cuando lo vio? Caí como muerto. Como muerto cayó. Dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Omnisciencia, visión. Y no cesaban de día y de noche de decir santo, santo, santo. Ese es el Señor Dios Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Esa es la visión que necesitamos de el Cristo de esa manera. En Apocalipsis capítulo 22, dice el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo pronto. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, estoy en el último punto, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice,
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor, hermano? En las cosas que me apareceré a ti, le dijo el Señor a Pablo. El Señor se nos aparece. El Señor se nos aparece. Y Él continúa apareciéndosenos. Yo no sé si usted puede discernir esto. O sea, el Señor se te reveló a ti. X cantidad de años, ¿verdad? Ahí. Pero eso no es todo. O sea, si usted es casado, usted conoce a su esposa un día, en 2 días. Usted está casado por X cantidad de años, usted continúa conociendo a esa persona. ¿Es cierto? Continúa creciendo a esa persona. Entonces dice, finalmente, para concluir, el Salmo 27. Aleluya. Yo estoy saboreando esto que viene ahora. El Salmo 27. Versículo 4. La visión, aunque sean muchas visiones, en realidad es una. Por ejemplo, con mis ojos ahora mismo, yo me estoy concentrando en un punto, pero mis ojos pueden ver parte de lo que está aquí, los libros aquí, la lámpara, pero es una cosa, dice aquí, una cosa he demandado, Jehová, una cosa. Esta buscaré. Solamente yo quiero visión, no, buscar. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para cantar corito, para que me profeticen, para oír un sermón. Esas son cosas secundarias para contemplar la hermosura de Jehová. Visión, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aun cuando nos reunimos en una casa o un templo, ¿en qué nos enfocamos? Ay, qué lindo canta la hermana. Ay, a mí se me gustó ese corito. Oye, faltaron 7 hoy. Oye, comenzamos a ver, ¿te entiendes, hermano? En nuestra fragilidad, una cosa, una visión. Yo quiero estar constantemente, pero usted no tiene que estar en el templo. En esos días ellos tenían que ir a un templo físico. Esto es un diario vivir. Usted en comunión diario con el Señor. Diario con el Señor. Constantemente. Ese diálogo con el Señor. Está trabajando en comunión con Dios. Está en la casa haciendo sus quehaceres en comunión con Dios. Está conduciendo su auto en comunión con Dios. Está preparando la comida en comunión con Dios.
contemplando, inquiriendo. De esa manera vemos visión de sus manifestaciones. Así concluimos el curso Los videntes y su visión. Sea el Señor exaltado. Mañana iniciaremos un curso que se llama, invite a otros hermanos por favor, Desviaciones de la verdad. Desviaciones de la verdad. Alguna persona no tienen apetito por la palabra. Yo veo aquí siempre las mismas personas que están interesados y interesadas. Y yo glorifico a ustedes por sus vidas. Porque siempre es un remanente. Usted sabe, es un remanente siempre. Es un remanente. Así que, hermano, seamos agradecidos y compartamos el contenido con otra persona. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Y mañana, si Dios nos da el día, nos reencontramos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por tu palabra. Danos visión, Padre. Háblanos sobre entendimiento. Queremos ver, Padre. Danos la visión, Padre. Por tu palabra. Rasga el velo del entendimiento para verte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, a todos. Oren por mí esta noche para que el Señor me ayude a poder, es otro tema, es por otra dirección, y es fuerte, esa palabra, desviaciones de la verdad, hermano, usted no se lo quiere perder, es una palabra fuerte. Comparte el contenido.